Corax, Señor de las Sombras, por Guy Haley. Capítulo 17. Morirat. Visión y oscuridad azotaban a Fendan Pex, vuelo de pájaros negros que sobrevolaban los campos de batalla donde nada se movía, excepto los comedores de carroña. Los cuerpos yacían amontonados, empalados por sus propias armas. El humo de los fuegos volaba atravesando la tierra, acosado por los fuertes vientos que se formaban alrededor de los bordes de las hondonadas empapadas de sangre y acariciando los rostros de los muertos. Las armas y armaduras de los combatientes se alteraban sin previo aviso. Durante un instante, llevaban cosas extravagantes y arcaicas. El metal batido envuelto en telas de brillantes heráldicas y empapados en el uniforme carmesí por la sangre. Las espadas yacían en manos inertes, los corceles muertos yacían encima de sus amos masacrados. Entonces la escena cambiaba, y los guerreros se convertían en legionarios de la Guardia del Cuervo, que yacían bajo un seco cielo alienígena, con sus armaduras rasgadas por los proyectiles de Volter y las manos de uno entrelazadas alrededor de la garganta del otro, en poses de fratricidio mutuo. A veces, Pex veía todo desde arriba, otras veces vagaba físicamente por los paisajes de su tormento, vestido con túnicas grises como la ceniza, mientras arrastraba los pies sobre el sangriento barro, con las manos retorcidas porque no podía hacer nada para ayudar a los que habían muerto, y el sentimiento de que podría haber hecho algo para detenerlo si hubiera actuado antes lo perseguía. Sin embargo, no sabía qué significaba esta visión premonitoria, y eso solo profundizaba su dolor, la culpa lo rasgaba con sucias garras. Entremezclados con esos sentimientos estaban los de agresividad frustrada. Le molestaba no estar presente en el combate. Ansiaba desangrarse a sí mismo como lo habían hecho esos guerreros muertos, para expulsar el sentimiento de impotencia y la inminente condena por la furia de la batalla. Esos sentimientos se apoderaban de él, jugaba con él, y lo arrojaban de nuevo a la miseria. Cuando no vagaba por el campo de batalla, lo hacía por un bosque lúgubre de brumas grises y ramas sin hojas, o por un desierto de huesos, o por una ciudad donde rostros pálidos lo miraban acusadores desde ventanas y vidrieras. Cuando salió de los recovecos de su propia mente, se enfrentó a la oscuridad total de su celda. Un marine espacial tan solo necesitaba una fracción de luz que un humano no modificado necesitaba para ver con claridad, pero no había ninguna en la celda. Estaba tan bien protegida contra cualquier intrusión de la luz que bien podría haberle enterrado muy por debajo de la superficie del mundo sin luz. A veces se imaginaba que lo estaba, hasta que el palpitar de los motores de la nave y los esporádicos y distantes ruidos de los sirvientes al trabajar le aseguraban que no era así. En la oscuridad no podía decir si sus ojos estaban abiertos o cerrados. No podía decir si estaba soñando o dormía. Con el tiempo, la oscuridad se pobló de sus propios horrores, y estos se mezclaron con las visiones de su experimentada, con el ojo de su mente, hasta que ambos fueron indistinguibles. Pex no sabía cómo era posible sentirse tan completamente abatido. Si la verdad imperial no negara su existencia, habría hecho que le habrían arrancado el alma de su cuerpo y le habían sumergido en un apestoso alquitrán exterior los peores pecados imaginables. El sonido de su propia respiración se volvió salvaje. Pensó que tal vez se hubiera convertido en algo que no era humano. Puede que así fuera. Tras un tiempo imposible de calcular desde que Pex fue encarcelado, la cerradura de la puerta hizo un ruido sordo. Una tenue luz del pasillo exterior del bloque de celdas fue deslumbrante, aunque no era más brillante que la primera mancha del amanecer. Agapito entró en la habitación. Pex reconoció su olor. ¿Cómo te va, hermano? Pex se movió. Sus gritos tintinearon. Se rió ante la pregunta. Mal, contestó. Estoy aquí con mis horrores. No es una forma agradable de pasar el tiempo. Eso es de esperar, comentó Agapito con simpatía. Ambos fueron niños soldados de la rebelión de Corax. Habían vivido en celdas como esas antes, de que el emperador los elevara a las estrellas. Habían luchado para evitar que otros tuvieran la misma vida. Ahora, Pex estaba de vuelta donde había empezado, encerrado en la oscuridad. Este es un lugar desagradable, reconoció Agapito. Se supone que debo aguantar esto, llegar hasta el final. Si voy a recuperarme primero debo de sufrir. Eso es casi religioso. Pex cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la pared. No creo que esté funcionando. Sacudió la cabeza. Tenía el pelo afeitado hasta la piel cuando entró. Ahora el cabello rozaba hasta el áspero metal. Nunca pensé que caería ante la marca Sabache.
No creí que tuviera la condición. No tiene nada que ver con la condición. Pues bien, suspiró Pez con tristeza. Lo siento, capitán, pero no estoy de humor para hablar. Si tiene algo que decirme, le agradecería que lo dijera y luego se fuera. Sonrió sombríamente para sí mismo, a menos que haya venido para dejarme salir, en cuyo caso iría con usted. Hay una posibilidad de ello, señaló Agapito. Pex se inclinó adelante, se volvió para mirar a su capitán y entrecerró los ojos contra la luz. Una luz tenue azulada iluminaba el rostro de Agapito, como una luna en medio de un eclipse. No estoy recuperado, señaló. No lo estás, pero hay un camino. Los asesinos sombríos, concluyó Pex. Levantó las manos haciendo que sus cadenas tintinearan. Entonces llegó el momento del Morirat. Servir con ellos podría ayudarte, reconoció Agapito. O puede que no. Matar o curarse, sentenció Pex. Es una asignación vergonzosa. Ya no. Tienen un nuevo nombre, un nuevo propósito. Pero aún así no hay honor, sostuvo Pex. ¿Has oído lo que pasó? Le preguntó Agapito. Algo, admitió Pex. Un apotecario viene cada 2 días para alimentarme y evaluarme. Él habla. Dice que hablar entre los periodos de aislamiento ayuda, que cambiar de un estado a otro puede sacar de la mente esta maldita introspección. Vicente Six, concretó Agapito. He hablado con él. Para hablar de mi estado, pensó Pex. Ninguno de los dos lo dijo. ¿Sabes lo de Agarth? Sí, el animáfago. Lo que hizo fue terrible, pero lo que veo en las visiones, lamento que haya sucedido. Es una pena que haya escapado. Lo hemos encontrado, aunque nos ha costado un tiempo precioso. Pex sintió tristeza en Agapito. La marca Sabache había agudizado su intuición. No detectó el estado mental de Agapito a través de las señales habituales de la expresión facial o el tono vocal. Agapito ocultaba bien sus emociones, pero de alguna manera sabía que no estaba contento. Era perturbador. ¿Cuánto? Quiso saber. La búsqueda llevó semanas, indicó Agapito, y se utilizaron algunos métodos cuestionables para localizarlo. ¿Cómo cuáles? Inquirió Pex. Agapito no creía en la provocación. Agarth ha escapado de un puesto de avanzada escondido en la parte superior de la corona de la estrella, le informó Agapito. Se enviará a la Morirat para inhabilitarlo. Estás aquí para ofrecerme la oportunidad de unirme a ellos. Son asesinos con la mente dañada. Lo peor de la Legión. Eso es cierto. Muchos de ellos son reincidentes, pero algunos de ellos, sin embargo, tienen la marca Sabache como tú, y algunos de los que se han recuperado del paso lo hicieron a través del servicio en esta oscura hermandad. ¿Me estás dando una orden que me una a ellos, capitán? Preguntó Pex. No es una orden, sino una oferta. Si quieres mi opinión, deberías hacerlo. Más marcas azabaches pasó en la prueba luchando que sentados en estos lugares y mirando la oscuridad de la cara. Una forma poética de decir que enloqueces y destrozas tu propio cuerpo, replicó Pex. Lo reconozco, admitió Agapito. Lo haré, por supuesto. Pensé que dirías eso. Agapito apretó un botón de una pequeña caja que colgaba de la cintura. Las esposas de Pex se abrieron de golpe. Su cabeza le dio vueltas cuando se puso de pie. Llevaba mucho tiempo sentado. ¿Cuándo nos vamos? Preguntó Pex. Ahora mismo, contestó Agapito. El calor del sol los abrazaba. Detrás de un metro de ceramita y materiales ablativos, todavía podían sentirlo. La estación de Agar estaba situada en el borde de la atmósfera de una estrella, donde el calor se medía en millones. La forma en que Agar había construido su escondite era motivo de debate entre la Legión. Quizás datara de tiempos anteriores cuando la ciencia del hombre era mayor. Independientemente de cómo hubiera dicho, esa fortaleza, protegida por barreras de fuego, allí estaba. La estación colgaba sobre el plasma hirviente. Ninguna nave estelar podía volar tan cerca del Sol. Las municiones detonarían. Los proyectiles de masa sólida se evaporarían. Los campos magnéticos que se curvaban alrededor de la estrella desviaron los disparos de las armas láser
y las partículas. Encontrar la estación había sido una hazaña en sí misma. Al final, dicha información se recopiló de los cautivos capturados por las escuadras de asalto de las ciudades más cercanas a Zenit 312. Sin duda, Agar se sentía seguro donde estaba, pero nadie estaba fuera del alcance de la Guardia del Cuervo. Lanzados de tubos de la Tenebroso, el Morirat se dirigía hacia el sol en torpedos de abordaje. Solo un loco volaría tan cerca de la estrella. El Morirat tenía locura de sobra. El Morirat que sufría Pex golpeaba su cabeza repentinamente contra sus amarras. El ritmo de las alamitas sobre el plastacero aumentaba con cada golpe, luego se ralentizaba y después aceleraba de nuevo. El guerrero que estaba detrás de él se reía de manera amenazante. Andor lo está haciendo otra vez. Lo está haciendo otra vez. Gruñó. La desesperación le echaba detrás de su risa. Se está golpeando la cabeza. Los otros dos guardaban misericordiosamente silencio. Aquí estaban los inaptos de la Legión, los criminales que habían pasado despercibidos durante la selección de reclutamiento, los asesinos de la antigua Lecaeos que habían vuelto a tomar el mal camino, los hombres cuyos humores estaban desequilibrados por el mal funcionamiento de los implantes, y, entre ellos, los que habían sucumbido a la marca Sabache, la maldición genética de Corax. Algunos marines espaciales disfrutaban ir solos, sin hermandad. Los dejaban libres para asesinar en la oscuridad sin que se les observara. Ellos mismos solicitaban el traspaso. Pex no deseaba conocer a ninguno de ellos. Se los imaginó a su alrededor, esperando a que fracasara para poder condenarlo y matarlo sin que la justicia lo viera. Las aves negras graznaban en su imaginación de Pex. Un despinzado pozo de miseria burbujeaba en su cabeza, contaminando su psique. Su mente se apartaba de él, horrorizado por el efecto que la aflicción tenía sobre su espíritu, pero, aunque podía intentar permanecer desapegado, la oscuridad se entrelazaba entre sus pensamientos, de modo que su ser se convirtiera en una roca sin valor, mientras que las vetas del precioso mineral, que era el destino, deseaban perforarle de su interior con la miseria, borrando su mente en el proceso. Recordaba la tristeza de su vida anterior. Cuando era niño, hubo una plétora de desesperaciones disponibles para probar en la prisión de Lecaeus, pero lo que soportaba ahora era algo nuevo, tan concentrado que ninguna cantidad de esfuerzo mental podía superarlo. No importaba, se dijo a sí mismo, podía estar muerto dentro de poco. Los torpedos de abordaje eran los que más tenían probabilidades de realizar el viaje al puesto de la avanzada solar. Eran fáciles de esconder entre los caóticos torrentes de radiación que había alrededor del Sol, pero su capacidad de sobrevivencia, más que el sigilo, forzó su elección. El deflector de proa de los torpedos llevaba para protegerlos las emisiones de las matrices de fusión, ofrecía cierta protección contra el Sol. Aún así, el ángulo de inserción tenía que ser preciso. Las proas tenían que estar orientadas a la estrella, o los torpedos se derretirían como unas barras de lacre. Todo el blindaje adicional de los torpedos podían llevar se habían añadido apresuradamente a sus costados para la misión. Poco importaba. Pex sentía el ardor interminable de la estrella a través de los paneles de ceramita como si estuviera en el ecuador del mundo desértico. La mochila de su armadura zumbaba por la actividad del enfriamiento. Unas suaves runas parpadeaban cada 20 segundos en la pantalla de su casco para recordar los peligros ambientales. La configuración era nueva para él. El equipo Morirat era diferente al de las tropas ordinarias. Utilizaron el torpedo de menor tamaño, el cual era un tubo de infiltración de 5 hombres. Se podía argumentar que la fuerza de 28 hombres del Morirat podía dispersarse más eficazmente de esa manera, pero en realidad se trataba de minimizar las pérdidas. Los Morirat eran tropas suicidas, cuyo deber entregaban por desperdicio o como una oportunidad de redención. No se esperaba que sobrevivieran. Aquellos que consiguieran entrar tendrían que abrirse paso a través de la Guardia de Argat hasta llegar a sus objetivos de misión. Una vez que la estación estuviera desactivada, tendrían que encontrar por sí solos el camino de vuelta. Entre los parámetros de la misión, su retirada se definió como un objetivo opcional, como eufemísticamente se puso en el informe. Morirat era un hombre joven para un castigo viejo. Pex pensó que era apropiado. A pesar de todas las clarificaciones, no sentía ningún remordimiento. Desde la parte fríamente racional de sí mismo, vio que el horror de su condición no nacía del miedo a la muerte, sino a la desesperanza de que su muerte no significara nada.
Esta pequeña comprensión le dio un punto de apoyo a la cordura, y, durante un tiempo, las visiones y la angustia disminuyeron. Volvía a ser un guerrero, sellado en su pequeño mundo de ceramita, esperando que comenzara la batalla digna. Dejó que su cuerpo se relajara dentro de su armadura, y que la vibración del motor del torpedo lo llevara a un estadio de medio camino de la locura. Los retropulsores se encendieron de golpe. Peg se estrelló contra la jaula de contención mientras su nave deslizaba rápidamente. Se escuchó el rugido de las matrices de fusión y el enorme impacto del torpedo en su objetivo. La estremecedora penetración del puesto de avanzada sacudió a Peg con fuerza. Se detuvieron violentamente. La puerta explotó hacia afuera. Los arneses se desprendieron y antes de que Peg supiera lo que estaba haciendo, se encontró en un pasillo brillante, iluminado, donde el fuerte olor del vacío se mezclaba con el sellador de ferroespuma y el metal caliente. Las serpentas voltaicas gemelas que tenía en sus manos se encendieron por sí solas. El par de alimentadores de plasma serpentearon en su mochila al calentarse. El traje poseía un sofisticado selector de objetivos, que también se activó sin su intervención e inundó la placa de su casco con un cúmulo de información. Los brillantes iconos superpuestos sobre su visión competían con los pájaros negros que volaban y infestaban su imaginación. Ninguno de los dos lo dejaría tranquilo. Unos instantes después, ya estaba matando de nuevo. Haggard se había protegido bien. Los puntos de defensa automatizados custodiaban los pasillos de la estación. Todas las partes de su interior estaban cubiertas con unidades pictóricas y sensores más esotéricos. Los aviones de combate complementaban las defensas fijas. Peck se encontró con esto primero. Lo destrozó antes de que pudieran abrir fuego contra él. La Guardia Zenith ocupó sus lugares. Los guerreros de la que guarnecían la estación eran una unidad de élite. Llevaban armaduras decoradas con atrevidos emblemas en rojo y azul, y un armamento de fabricación más avanzado que el de sus homólogos ahora muertos a bordo de su luna natal. A menudo, las unidades principales de las autocracias eran de élite solo de nombre, buenas para aterrorizar a los civiles y marchar información, pero sus cacareras habilidades demostraban ser insuficientes cuando se probaban en combate. Pex reflexionó que los soldados que defendían los gobiernos populares o los que tenían una fuerte ética nacional, los que luchaban mejor, rara vez. Las herramientas de opresión hacían un buen espectáculo en el campo de batalla. Los hombres de Haggard eran mejores que la mayoría, pero no tan buenos como otros. Casi de élite, pensó, mientras avanzaba hacia una tormenta de fuego. Los dardos rebotaban en el frontal reforzado de su traje. Los impactos dobles en sus emparejadas volcaitas convirtieron a un hombre en vapor, con olor a carne. Dos de los compañeros del soldado muerto echaban a correr. La cobardía que mostraron y la valentía de los hombres que se quedaban atrás no eran características de los guerreros con lavado de cerebro, por lo que en algún momento habían tomado la decisión de venir aquí libremente y dejar morir a sus familias, pensó Pex. Mató a los que se habían mantenido firmes. Sus armas repiquetearon mientras disparaban en automático. Los proyectiles de aguja rebotaron lejos las superficies curvas de las armaduras Morirat y cesaron repentinamente con las muertes de que no disparaban. La Morirat era una modificación de la armadura de modelo cruzada. Era lenta, pero tenía mayor blindaje que la armadura estándar, ideal para guerreros que esperaban resistir ellos solos las atenciones del enemigo, y estaba forjada para permitirles hacer tanto daño como pudieran antes de morir. Los sentidos automáticos mejorados le daban a Pex una conciencia situacional superior. Pex pensó en estas y otras cosas para mantener su mente ocupada y las visiones a raya, cuando se dejó llevar por la fuga disociativa del combate. Se alarmó al descubrir que sus horrores internos también afectaban al mundo exterior. Los fantasmas de los gritos que al principio tomó por auténticos atormentaban su receptor Vox, y, una vez cuando mató a un oficial de los hombres de Haggard, el del pecho le salieron pájaros negros graznando en lugar de sangre cuando éste explotó. Prestó atención a la naturaleza de las visiones que formaban racional para distraerse. ¿La iconografía de la Legión influencia en estas alucinaciones o era algo más? Las alucinaciones de un miembro de la tribu Xérica serían diferentes a las de visiones de un Licaeano. Las armas de Pex emitieron vapor sobrecalentado al tiempo que entró en un cruce de 3 vías, dispuesto como una Y horizontal.
Residuos de alquitrán y partes de cuerpos marcaban la muerte de 13 guardias. El resto, bajo la cobertura de las granadas de humo y cegadoras, se había retirado hacia el centro de la estación. Una pared de humo químico y arcos eléctricos los ocultó a medias del sistema de su armadura. Se estaban retirando para proteger a su amo. Pex los dejó ir. Una bala no acabaría con la vida de Agarth. De un manotazo, se quitó los dardos que tintineaban en su pecho. Tomó el pasaje más a la izquierda, con dirección a su objetivo. Los guardias Zenith que huían estaban demasiado aterrorizados como para darse cuenta de que no los estaban siguiendo. Los sucesivos tramos de escaleras y pequeños rellanos alejaron a Pex del centro de la estación. Un cartolito de miniatura suspendido sobre su ojo derecho le decía exactamente dónde estaba, pero sin él habría sabido que se estaba alejando, pues la temperatura aumentaba medio grado con cada 50 metros que se acercaba al borde de la estación. Ocasiones sonidos de la lucha resonaban por los pasillos en general. Luchaban solos. Pex estaba agradecido por ello. La miseria de la marca Sabache se vio agravada por su nuevo estatus. No quería compartirlo. Su casco tintineó. Su objetivo estaba cerca. Un arma centinela montada en la pared se giró hacia él. La destrozó y pasó a grandes zancadas por encima de los chispeantes restos. El aumento de temperatura se aceleró. Ahora era medio grado cada 10 metros. Hay una puerta en la pared a la derecha. Allí los pasillos eran estrechos para ahorrar espacio, aunque seguían siendo altos para acomodar la atenuada forma de los carinianos. Se giró de forma torpe. El Voltaic, unido a su mano derecha, se giró hacia un lado para permitirle agarrar su interruptor giratorio y anular colocado a la pared. El mecanismo está diseñado para los largos dedos de un humano, nacido en baja gravedad, y su mano enguantada no cabía. La pinzó con sus dedos hasta que consiguió que girara. Se abrió hacia atrás con un ruido sordo y se hizo a un lado. Un aire de alta presión salió de la habitación abierta. Era abrasador y estaba viciado. La cámara no estaba conectada al sistema de ventilación principal. Una plataforma desde la que se veían los grandes y resonantes mecanismos que se había dejado corría alrededor de las tres paredes interiores de una habitación de 2 pisos. Un campo de energía de color rubí formaba la cuarta pared, que se cortaba en un ángulo pronunciado y envolvía los alrededores de la maquinaria. Más allá del escudo, la larga veleta deflectora de la radiación se extendía hacia el espacio. El campo magnético que proyectaba chisporroteaba con auroras artificiales. Y, aún más allá, el sol amurallaba el espacio. La estrella estaba demasiado cerca como para dar alguna idea de la naturaleza esférica, y aparecía como una hoja plana de fuego burbujeante. Iluminaba la habitación de un naranja intenso. No había lúmenes. Las células de carga de sus voltaics proyectaron los extraños reflejos de azules en ángulos de las paredes. Pex se deslizó agradecido hacia las ensangrentadas sombras. El campo de energía retenía la atmósfera y protegía la temperatura, pero aún así la habitación ardía como si fuera una parrilla de horno. El funcionamiento de la armadura de Pex alcanzó un punto álgido, para evitar que se cociera dentro de ella. Allí donde el aire del pasillo se filtraba en la habitación, al ser más frío, hacía que reluciera con una furiosa termoclima. La habitación tenía una sensación de ser un lugar al que los hombres no iban a menudo. Peck se acercó a la única consola de control, situada mirando hacia el sol. El centro no había ninguna plataforma, no se veía ningún instrumento activo, salvo algunas luces rojas brillantes. Los indicadores se movían como soñadores inquietos. Los miró fijamente. El box silbaba en sus oídos. Rara vez había estado tan solo como entonces. Dio la bienvenida a la soledad. El sol lo traía de una manera tentadora, y lo incitaba a caminar hasta el borde de la cámara, a trepar las máquinas y saltar al vacío y al fuego que allí había. Dejaría de existir. Los cuervos que clamaban en su cráneo se consumirían con él. Sería libre. No más guerra, no más muertes. Una muerte fácil, y todo habría acabado. Dio un paso hacia adelante. Una mano apareció de la nada para agarrar su codo. No cedas ante la marca Sabache. Un Moriarty estaba de pie allí,
donde antes no había nadie. La mano derecha de Pex se levantó rápidamente hasta presionar contra su arma, contra la lente de ojo izquierdo del guerrero. Este no se movió. O me matas a mí o a ti mismo, añadió el guerrero. Su armadura carecía de cualquier forma de identificación, y era tan negra y brillante como las plumas de un cuervo. Pex desactivó el arma y la retiró. Un maestro de la sombra Morirat. No te falta ningún don, comentó Pex sardónicamente. Te lo tomas tan a la ligera, observó el maestro de la sombra. Eso es bueno. Puede que sobrevives a tu aflicción. ¿Eres un experto en esta condición? Soy tan experto como cualquiera que afirme serlo, respondió el maestro de las sombras. Pex experimentó varias emociones encontradas, el alivio de que podría mejorar, y una nueva ola de horror de que lo que había pasado pudiera suceder de nuevo. Ahora debemos enfrentarnos a lo que somos, para que no nos volvamos locos, afirmó el guerrero. ¿Quién eres? Le preguntó Pex. Soy un amigo. Soy tu hermano. Pex apartó la mano del guerrero y se deslizó su brazo. Se volvió hacia la consola y miró de nuevo a su compañero. Yo me retiraría tan pronto como se active esta maquinaria. Estaremos expuestos a todas las fuerzas de la estrella. Me quedaré aquí, le indicó el maestro de las sombras, con nota de triste humor en su voz, para asegurarme de que tú no te quedes. Como quieras. La maquinaria era lo suficientemente simple como para que funcionara. Apagó la veleta de radiación, tras lo cual los rechonchos estabilizadores gravíticos se desplazaron a lo largo del casco hasta sus darcenas. Una alarma le ladró. Las luces estallaron, pero se vieron debilitadas a causa del sol. Dejó todo suspendido sobre el botón que apagaría el campo. Desactívalo y luego sígueme, le sugirió el maestro de la sombra. Si eres rápido sobrevivirás. El dedo de Pex presionó el botón con decisión. El campo parpadeó. El aire salió despedido de forma explosiva. La fuerza brutal del sol le llegó como un golpe. Su armadura dejó escapar tantas advertencias que parecía como si estuviera gritando. El indicador de temperatura pasó del débil ámbar al extremo de su rango, en un abrir y cerrar de ojos. Las placas de ermita crujieron ante la repentina dilatación. ¡Fuera ya! Ordenó el maestro de las sombras. Agarró a Pex y lo sacó de la habitación. La maquinaria explotó detrás de ellos. Las alarmas sonaron. Se produjeron incendios en los cables asilados. Pex fue arrojado a un estrecho pasillo. Su armadura humeaba con la pintura que se estaba evaporando, aunque no cambió de color. La metalocerámica que había dejado se había quemado hasta el punto de que había quedado tan negra como su librera. El maestro de las sombras intentó cerrar la puerta. Pex levantó la mano. ¡Espera! Él le gritó por encima del aullido del aire que escapaba. Disparó un proyectil al interior de la habitación que destrozó la consola de control. Por si acaso, señaló. Ciérrala ahora. El maestro de las sombras giró la cerradura de la puerta. Esta se cerró de golpe. El vendaval de descompresión cesó. Debemos alejarnos, le sugirió el maestro de las sombras. La pared del pasillo está empezando a brillar. Este lugar dejará de ser seguro en unos minutos. Pex asintió. Su armadura se estaba enfriando, pero aún estaba caliente. El olor de la protección corporal chamuscada le cosquillaba la nariz. Se pusieron en marcha por el camino por donde habían venido. Gritos de pánico llegaban de atrás hasta ellos, por las escaleras del pasillo. Parece que tendremos que luchar para salir, indicó Pex. Eso no es necesariamente algo malo para alguien en tu condición, señaló el maestro de las sombras. Lucharon codo con codo durante el resto de la misión. Pex no le preguntó al maestro de las sombras su nombre, y éste tampoco se lo dijo. La estación tembló con las explosiones cuando otros objetivos clave fueron destruidos o inhabilitados. Unos sutiles movimientos les indicaron que la estrella estaba sacando lo opuesto de la avanzada de su órbita. No tenían mucho tiempo para escapar, pero no les llegaba ninguna orden de retirada. Sabiendo que estaban condenados, la guardia de Agar luchó desesperadamente. Pocos de ellos volvieron a huir. No tenían a dónde huir. Murieron más Morirat, uniéndose a ellos que no pudieron completar el viaje a la Tenebroso.
El maestro de las sombras empuñaba un cañón ciclador en una sola mano. Sus descargas atravesaban sus objetivos como si fueran papel mojado y llenaban las paredes con agujeros. El gas y el agua salían a chorro de los conductos rotos. Los fuegos ardían allí donde pasaban. Caminaban impávidos hacia el peor del fuego, de las armas enemigas. El maestro de las sombras, usando sus extrañas habilidades para acechar al frente mientras Pex actuaba como señuelo. Cientos quedaron ante ellos. Son sorprendentemente numerosos, manifestó Pex. Agar ha descubierto lo que estamos haciendo, y he liberado toda la fuerza de su gesto para cazarnos. Ahora es demasiado tarde para eso. Entre las tropas que se encontraban asustados técnicos que se apresuraban a reparar el daño causado por el Morirat. Pex y el maestro de las sombras los mataron sin escrúpulos. La estación está más allá de toda reparación, afirmó el maestro de las sombras, mientras abatía a un grupo de hombres con su cañón. Los dardos de estos rebotaban en su medio de batalla. Pero no debemos darles la oportunidad de intentarlo. No necesitas explicármelo. Tengo 30 años de experiencia en combate, declaró Pex, molesto por el tono del guerrero. Luché junto a Corax en Deliverance. ¿Me estás diciendo que no tengo ninguna experiencia en liberación? ¿O que no luché ahí? Lo que digo es que no necesito que me expliques el arte de la guerra, puntualizó Pex, enfatizando sus palabras con los disparos de sus Voltaics. Las armas eran magníficas y mantenían una alta tasa de fuego sin sobrecalentarse. Creo que puede estar experimentando una remisión. ¿Siempre hablas tanto? Pex lanzó una granada de ocultación por el pasillo. La guardia del Zenith salió en tropicones del humo para ser abatido por el maestro de las sombras. Así es, dijo riendo el maestro de las sombras. Una característica lamentable para alguien como tú, indicó Pex. Tal vez, admitió el maestro de las sombras. Llegaron al tercero de los pasillos circulares que rodeaban la estación. Ningún lugar quedó al margen del Morirat. Los lúmenes de emergencia asumieron el papel de los sistemas de iluminación dañados. El humo corría a lo largo de los tecnocorrientes serpenteantes. Las paredes estaban desgarradas y escupían chispas. Los incendios ardían y los sistemas fallaban en todas partes. Un mensaje de Vox de amplia difusión pidió atención. Pex escuchó. Retrocedan a la bahía del hangar principal. Quien hablaba era un asesino llamado Kedes Nex, reclutado a la 14ª compañía para servir como líder de la fuerza de ataque Morirat, en la medida de que alguien pudiera servir a dirigir al Morirat. Hemos cumplido nuestra misión. Aseguren un medio de transporte. Dejen una nave intacta. Destruir el resto. Como aves de una bandada, el Morirat alcanzó su máxima extensión de vuelo. Dio la vuelta y se dirigió a reunirse con sus compañeros. El pandemonio reinaba en los túneles de acceso al hangar. Los carinianos estaban convergiendo en los hangar mientras los séquitos de diferentes señores buscaban asegurar el tránsito para salir de la estación antes de que esta cayera en el sol. Los miembros de la Guardia Zenith luchaban entre sí y contra el Morirat de la Guardia del Cuervo en su deseo de escapar. Pex y el maestro de las sombras se acercaron por un camino principal ahogado de cadáveres. Había unos pocos nobles carinianos entre los muertos, cuyos cómplices tocados y ablatorios señalaban quiénes eran. Pex se detuvo al lado de uno. Sus ropas rojas estaban manchadas del carmesí de su sangre, y su rostro de finos huesos sangraba de color blanco. Yacía rodeado de cuerpos de sus soldados. Los Volters habían acabado con todos ellos. En la muerte todos somos iguales, dijo mirando el cadáver. Cuando ya no hay movimiento ni determinación, todos los actos finalizan. Cuando estamos muertos, la única distinción que tenemos es la que hicimos en vida. Entonces murió de forma pobre, señaló el maestro de la sombra. Ven, nos vamos. Se abrió un paso hasta el borde de su objetivo. Solo había un hangar, pero era de gran tamaño. El fuego de los Volter repiqueteaba alrededor de sus cubiertas de mantenimiento y del aterrizaje. 4 de los 5 transbordadores allí alojados ardían. Eran máquinas impresionantes, más grandes que cualquier cañonera de la Legión, de una capacidad de transporte cercana a la de una nave de desembarco del ejército imperial. Los emplazamientos de armas tachonaban el casco y las rechonchas alas. La Legión se había encargado de ellas.
La única nave que quedaba estaba cubierta por el brillo jabonoso de los escudos de energía. 3 Moriat disparaban una gran variedad de armas desde la rampa abierta. Los guardias Zenith, muertos al formar en el suelo, más entraron en el hangar para reemplazar a los que ya habían muerto, y tomaron posiciones de cobertura y terreno más elevados para disparar a los marines espaciales. Se estaban desesperando, y ejercía fuerza allí donde antes se había contenido. Intercambiaban dardos impulsados magnéticamente por proyectiles Volter. Los proyectiles Volter tienen un mayor valor que en términos de la muerte. Pex y su compañero se arrastraron hasta un punto de entrada, uno de los muchos que había preferida del hangar, y abatieron a una escuadra de que se refugiaba detrás de una plataforma de carga, a pocos metros de su posición. Creyó haber alcanzado a 3. El maestro de las sombras se asignó al resto. Su cañón de asalto hizo estallar a 7 en pedazos, que cayeron sobre la cubierta y derramaron abundante sangre. Guardia del Cuervo, aborda la nave enemiga. Partimos de inmediato. Habló Nex de nuevo. Su voz fría no tenía capacidad para misericordia. Cualquiera que no estuviera en la nave, cuando fuera a partir, se quedaría atrás. Él no esperaría. ¡Ahora!, le indicó Pex a su amigo sin nombre. Corrió por el terreno abierto entre el transporte y la puerta del hangar, sin mirar si el maestro de la sombra lo seguía. Los dardos lo golpearon desde varias direcciones. Unas pocas perforaron su ceramita con la precisión de las agujas de un torturador, al ensartar sus sistemas vitales. El gas silbaba por sus agujeros. Las advertencias de los sistemas parpadearon en rojo en su casco. El flujo de energía de su pierna izquierda se volvió irregular. 9 Morirat convergieron en el hangar. Lo más probable es que no quedaran más con vida, y se anunciaron con sus camaradas con ráfagas de datos y una plétora de muertes tecnológicas de sus enemigos. Corrieron desde todas las direcciones hacia el transbordador. De acuerdo con la pantalla de PEX, 3 lograron sobrevivir al viaje y a la misión. Una tasa de supervivencia de 46% frente al cumplimiento de todos los objetivos de la misión. Para la mayoría de las ramas de la Legión, la cifra había sido motivo de una acción punitiva contra los comandantes. Para el Morirat había sido un éxito rotundo. Pex subió la rampa del transbordador. Sus motores se encendieron al tiempo que entró cojeando al borde de su armadura, a bordo mientras su armadura rechinaba y, con el pie que arrastraba, apartaba las delicadas praderas metálicas que formaban los dardos incrustados. Una mano lo arrastraron hacia el interior de la nave. Esta se estremeció con la fuerza de sus primitivas unidades motrices. El resto de los Morirat entró corriendo. Abandonaron toda precaución y entraron a la nave con sus mochilas tachonadas por brillantes dardos y sus sistemas expulsando gases. Pex vislumbró al guerrero que le había compartido la batalla, que, de algún modo, ya estaba a bordo, y le levantó la mano. El Mor Daytan bajó la cabeza y luego se hundió en las sombras de un mamparo como una roca negra que desaparece en el petróleo. A Pex le pareció que algo raro no encajaba. Con una sensación de temor se acercó al lugar donde el maestro de las sombras había estado. Allí no había nadie. Hermano, llamó otro guardia del cuervo, que estaba sentado en el banco. ¿Conoce al guerrero que estaba aquí?, le preguntó. El casco del hombre se inclinó hacia él. ¿Qué guerrero?, le preguntó este a su vez. Nos vamos ya, anunció Nex por el box. El rugido de los motores acabó con las preguntas de Pex. No había más Moriat en el hangar. Los 3 que cubrían la rampa se dieron vuelta y entraron. Los guardias Zenith abandonaron sus posiciones y corrieron hacia la nave disparando imprudentemente, hasta que las armas del casco del transbordador abrieron fuego y los despedazaron en partículas. Lo último que Pex vio en el hangar fue un hombre que se desvaneció en medio de un destello de energía. Luego la rampa se cerró y la nave subió el morro. Hubo una pausa momentánea cuando dio un giro de 180 grados y voló hacia las puertas del hangar. Luego un aumento de temperatura y por último una repugnante sensación debido a la repentina exposición al campo de alta gravedad. La nave se quejó lastimosamente debido a la subida de temperatura a niveles mortales, mientras sus secuestradores Moriat la alejaban del sol. De repente se encontraron a la sombra de la estación moribunda y con camino despejado, por lo que la aceleraron rápidamente. Ningún fuego de armas los molestó. Pex estaba exhausto, pero en paz. El sentido de la fatalidad lo había abandonado. Su pesimismo había desaparecido.
Se preguntaba si el maestro de las sombras había sido real, o si había sido una manifestación de la marca Sabache. De cualquier manera, le ofreció el guerrero un silencioso agradecimiento. Sin él, habría muerto por su propia mano. Pex apoyó su cabeza contra la pared interna del casco de la bahía de transporte y dejó que el temblor de la nave lo adormeciera. Ningún cuervo oscureció sus sueños. Bueno, chicos, volvemos con un capítulo más largo a comparación de los otros dos que eran más transitorios. En este podemos ver de forma más íntima cómo afecta la marca Sabache a los legionarios de la Guardia del Cuervo, que se ven abrumados por una sensación de desolación, de pesimismo, y los hace llegar al punto de querer acabar con su propia vida para acabar con todo lo demás. Es realmente espeluznante cómo algo así puede dañar a los legionarios astartes. Es posible que el maestro de las sombras había sido una alucinación, como pensaba Pace al final, o quizá lo estaban gestionando porque veían futuro en él, tanto Agapito como el resto de la legión. Ya veremos cómo se desarrollará esto en los siguientes capítulos. Y, y nada más. Gracias a los comentarios de Peterwan en los anteriores videos y los espero en la siguiente lectura. Su lamentador se despide. Adiós.